vamos a estar hablando estas semanas acerca del servicio y acerca de cómo nosotros podemos aprender en la Biblia, cómo los personajes de los que nos habla la Biblia, cómo a través de la vida de Jesús misma podemos aprender acerca del servicio. Y hoy quiero hablarte y darte unos ejemplos precisamente de cómo Jesús vino a servir a este mundo y cómo Jesús vino hablábamos las semanas pasadas, ¿no? Que Jesús venía y había tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Estuvimos hablando acerca de la cruz todas estas semanas pasadas y hoy, cuando nosotros llegamos a Jesús y nacemos de nuevo y creemos en Él y obtenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Él, le pedimos perdón y Dios comienza una transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús? El Señor comienza a derramar dones espirituales. No es una clase de dones. Comienza a derramar dones, capacidades sobrenaturales sobre las cuales nosotros nos vamos a desarrollar en nuestra vida cristiana. La iglesia, es decir, nosotros como cuerpo de Cristo, está llamado a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús en Filipenses 2:5. Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. La palabra siervo en la Biblia se utiliza para hablar de la gente que está al servicio de una persona importante a quien se le nombra Señor. Y nosotros somos siervos del gran Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de servicio? ¿Cuál es el propósito del que nosotros tenemos que estar ministrando al Señor? Fíjate que esta semana compartí la dirección de nuestra iglesia y me puse a ver qué comentarios hay de la iglesia en las redes. Y escucha lo que dice. Dice: es una de las iglesias en donde me he sentido cómoda, me siento en casa, libre para adorar y habrá libre para hacer muchas cosas, pero sobre todo la calidad y atención es única. Encontré paz y tranquilidad. Dice: es una iglesia increíblemente bendecida, visítala, te recibirán, dice, con las manos abiertas. Pastores y líderes de excelencia y personas que amamos a Dios. Dice: en la iglesia a la que asisto, en lo personal me gusta el recibimiento que dan, la amabilidad con la que se reciben las personas y lo más hermoso que vas a un encuentro con Dios, a recibir ese alimento espiritual y a llenar el corazón de amor. Le doy gracias a mi Dios por haberme dirigido mis pasos ahí y aprender de Él y conocerle. Yo no sé cómo percibas a la iglesia, pero me gustó ver cómo la gente nos percibía a nosotros cuando una persona nueva llega y no conoce a nadie, cómo nosotros demostramos esa actitud de servicio a Dios al saludarle, al recibirle, al decir: ven, pasa y siéntate, ¿no? Hay veces que no lo hacemos también, ¿verdad? Pero en general creo que estamos siendo cada día capacitados y moldeados más para ser como Cristo quiere. ¿Cuál es tu propósito en el servir a Dios? Dice 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que haya recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios a ministrar en el cuerpo de Cristo? ¿A qué te ha llamado Dios a servir? ¿Qué quiere Dios que estemos haciendo en este lugar? No solo en este lugar, sino fuera de él. Todas estas preguntas nos tenemos que responder, porque todos tenemos capacidades, habilidades, destrezas diferentes, pero no todos nosotros somos únicos, perfectos y hermosos, capacitados a través de los dones para servir a Dios. En cuanto nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él, por lo menos tienes que descubrir un don. No, dices: no, pues yo no sé cuál don tengo. Ahorita vamos a ver parte de eso. Cuando tú empiezas a servir,
empiezas a conocer el propósito de Dios en tu vida. El servicio precede al propósito de Dios, porque si tú comienzas a servir a tu hermano que está a un lado tuyo, entonces Dios va a empezar a desarrollar capacidades. Le vas a aconsejar, le vas a ministrar, vas a escucharle. Hay tantas formas en que nosotros podemos servir, y algo sucede cuando servimos, es que comenzarás a madurar y Dios te va a meter en un proceso. Todos comenzamos sirviendo al Señor con pequeños dones, pequeñas cosas, pero Dios nos va madurando y nos va procesando a través de la vida cristiana y nos va haciendo crecer para nosotros llegar a ser mejores siervos de Él. ¿Por qué deberíamos servir? ¿Cuál debería ser nuestra motivación cuando nosotros servimos a Dios? Uno, servimos porque Dios nos amó. Otra, porque nosotros le amamos a Él. Y algo que yo aprendí de Alondra, la hija de los pastores, en una plática, ella decía, yo sirvo a Dios por agradecimiento. Y se me quedó tanto en mi mente sus palabras esa vez cuando platicó conmigo. Dice, yo sirvo a Dios porque hay tanto que Dios ha hecho por mí que estoy agradecida. Uno, servimos porque Él nos amó. Dos, porque yo le amo. Tres, porque estoy agradecida con Él. ¿Qué necesitamos para servir a Dios? Necesitamos Salmo 108:1. ¿Qué dice? Por ahí no lo van a poner. Dice, mi corazón está dispuesto. Dispuesto es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. ¿Qué necesitamos para servir? Un corazón dispuesto. Eso es lo que dice el Señor. Mi corazón, decía el salmista, está dispuesto, Señor. No necesitamos más. Dios es el que nos va a dar la capacidad, pero Dios nos prepara para ser utilizados en la obra del ministerio. ¿Acaso tenemos un corazón dispuesto? ¿Acaso nosotros estamos dispuestos a servirle a Él? Dispuesto significa que hemos colocado a Dios de una forma que Él es nuestra prioridad y hemos ordenado todo lo que está alrededor de nuestras vidas para ir hacia ese objetivo de servirle a Él. El corazón es el motor de nuestra vida y un corazón dispuesto bombea en la dirección que el Señor guía hasta ordenarlo según su voluntad. Vamos a ver dos pasajes, traemos tres pasajes. Marcos 10, 35, 45, abre tu Biblia. Yo voy a leerlo porque están un poquito larguitos, va muy rápido. Dice así, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabiendo lo que pedís, ¿por qué podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Y les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellos potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que en el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de a que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué cosa era lo que pedían Jacobo y Juan? Y le decían, Señor, concédenos, casi le exigieron, Señor, concédenos el sentarnos a tu derecha o a tu izquierda. Aunque Jesús les había dicho, situándonos en este contexto histórico, que iba a venir su crucifixión,
ellos pensaban que Jesús iba a llegar a Jerusalén a establecer su reino. Entonces ellos querían ocupar posiciones de estatus dentro de ese reino y le decían, pues siéntame a tu derecha y a tu izquierda, Jesús. Y ellos pidieron lugares prestigiosos en la administración de Jesús. Entonces los discípulos a menudo hablaban, si tú has leído la Biblia, de acerca de quién era el mayor. Y como que disputaban sobre saber quién de ellos era el mayor de los discípulos de Jesús. Y entonces Jacobo y Juan se sentían confiados y pues le dijeron, Jesús, déjanos sentarnos en tu reino. Entonces Jesús viene en el versículo 38 y le dice, ¿sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y después le dice, pues sí, vas a hacer beber del vaso que yo bebo, porque los discípulos fueron martirizados, algunos de ellos, y ellos fueron martirizados, Jacobo y Juan. Y entonces dice, ¿podéis ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Pero ellos no entendían que Jesús estaba hablando de que iban a ser bautizados en un bautismo de sufrimiento, de dolor, de pena, de castigo. Y ellos decían, sí, Jesús, yo puedo beber contigo y yo puedo ser bautizado como tú. Pero Jesús les estaba diciendo, ¿acaso vas a poder padecer como yo voy a padecer para sentarte a un lado en mi reino? Y Jesús describe la verdadera grandeza en el versículo 42 al 45. Dice, mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Su deseo y su posición de estatus de Jacobo y Juan estaba demostrando que no conocían ellos la verdadera naturaleza de Jesús, la verdadera naturaleza del reino, porque el reino se opone a lo que el mundo dice y el reino no es igual a lo que vivimos, ¿no? En este mundo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la comunidad del reino, el estatus, el dinero, la popularidad no son requisitos para servir a Dios. Nosotros como iglesia debemos pensar en lo contrario que lo que el mundo dice, porque aquí todos podemos servir. Dice que Dios nos ha dotado, te hablaba de los dones, nos ha dotado con capacidades sobrenaturales y dice que lo único que nosotros tenemos que hacer es anhelar los dones espirituales. Eso es todo lo que tenemos que hacer para servir a Dios en el reino. Manos limpias también y corazón puro, dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús hizo de sí mismo y de su ministerio, ofreciéndose por nosotros como sustituto, como veíamos en las prédicas pasadas. Vamos a ir a Juan 13, del 3 al 17, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y vamos a ver cosas interesantes que hay aquí. Dice versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
Jesús al principio de los versículos habla de que él había salido de Dios y que él tenía todo el control y todo estaba bajo su gobierno de sus manos. Jesús conocía su identidad. Jesús conocía que tenía la identidad de ser hijo de Dios. Y entonces vienen y Jesús comienza, dicen en estos versículos, a lavar los pies de sus discípulos. Dice, se levantó, se quitó el manto, tomó un lebrillo, tomó agua, dice, y comenzó a lavarle los pies. Y cuando dice que se quitó su manto, él estaba removiendo toda la evidencia de lo que él era como Dios. Y tomó una posición del siervo menor y se levantó y él mismo había dejado su divinidad, había dejado lo que era, como cuando hablábamos de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Y qué cosa toma? Toma su toalla, se la ciñe en la cintura y ahora la toalla, ya se menciona que la toalla estaba conectada a los que eran los siervos en la casa. Entonces Jesús toma su toalla y se la ciñe, y esa posición que tenían las personas que se ceñían la toalla era la de los siervos, los que lavaban los pies de las personas que llegaban a las casas. Y en ese momento Jesús se entrega a la tarea de lavar los pies de sus discípulos y fue exhaustivo en su trabajo. Dice, puso agua en el lebrillo y si Jesús solo hubiera querido demostrar pues que les lavaba los pies así, no se hubiera tomado el tiempo de tomar el lebrillo, tomar el agua, tomar la toalla, tomar todo y pues ahí medio lavarles, ¿no? Sino que fue muy cuidadoso y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, dice la Biblia, tomando esa actitud de siervo. Y comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. El más, aquel que llegaban, curiosamente, no habla la Biblia, cuando ellos tuvieron que haber entrado, alguien les tuvo que haber lavado los pies a Jesús y a los discípulos, pero no sucedió. Y entonces, las sandalias y los caminos de ese tiempo, pues aunque se lavaran los pies, pues se ensuciaban porque es desierto, sigue siendo desierto, ¿no? Y entonces los invitados a la cena, dicen algunos comentarios bíblicos que ellos se sentaron alrededor de una mesa baja. Entonces se sentaron en una mesa baja y obviamente que sus pies se veía que estaban sucios. Pero ninguno de los discípulos ahí estaba interesado. A lo mejor dijeron, pues sí le lavo los pies a Jesús, pero eso iba a significar que el discípulo que tomara esa actitud también tendría que lavar los pies de las demás personas. ¿Y cuál era lo que estaban viviendo? Estaban en una disputa por saber quién era el mayor. Entonces ninguno de ellos dos quería tomar esa actitud de siervo para lavarle al otro sus pies. Pero el reino funciona diferente. Entonces Jesús actúa como si fuera una parábola en ese momento y les da un acto de demostración de que Él mismo tomaba esa forma también de humildad y les lavaba los pies. Ilustró con su propia vida, porque dicen que los hechos dicen más que las palabras, ¿verdad? Y Jesús viene y lava los pies de sus discípulos. Y dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Primera de Pedro 5:5, sumisos unos a otros. Sumisos en el cuerpo de Cristo unos a otros. Dice revestidos de humildad, o sea, envuélvete en el delantal de la humildad. Y yo puedo ver cómo soy sumiso al llegar al cuerpo de Cristo o a la iglesia. Cuando yo llego en mi carro, yo tengo que sujetarme a lo que el hermano me dice, dónde me estacione, ¿no? Y cómo me estacione. Cuando vengo aquí, yo entro y me tengo que sujetar a que me digan dónde me puedo sentar.
Y cuando ministramos nos estamos sujetando los unos a los otros. Entonces, es como se refleja en este momento la sujeción. Yo puedo ministrar, pero yo me puedo sujetar cuando me dicen dónde sentarme. Yo puedo ser el líder, pero también puedo ser el siervo. ¿Sí? Entonces, vino a Simón Pedro, dice, continúa la lectura, versículos 6 al 8. Dice, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro estaba tomando una actitud de decir, ¿cómo tú, Jesús, me vas a lavar los pies? Y recuerdan la historia cuando viene Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista y le dice, pero Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar? Es lo mismo que está pasando. ¿Cómo tú, aunque te despojaste de tu traje de Señor, aunque te tomaste una toalla, dice, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé qué posición de autoridad tienes tú. ¿Cómo tú vas a venir a lavarme los pies? Pero puede ser también una falsa humildad, el no dejarse que Jesús le lavara los pies. Pedro en ese momento, algunos comentarios bíblicos dicen que estaba tomando la actitud de líder. Y el líder en este caso era Jesús. Le estaba diciendo, Señor, pero no me lave los pies. Señor, pero mejor haz esto, ¿no? Y a veces así le decimos al Señor. Jesús es el líder, Jesús es el que nos dice qué tenemos que hacer. Y a veces le queremos decir a Jesús cómo hagamos las cosas. Jesús dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro predicó las buenas nuevas del reino, expulsó demonios en el nombre de Jesús y aún así necesitaba que le lavaran los pies. Pedro vio cómo Jesús fue transfigurado y aún así tenía que ser lavado los pies. Pedro caminó sobre el mar con Jesús, sobre sus pies, pero aún así necesitaba ser lavado de los pies. Este lavado de pies es una poderosa lección de humildad y de servicio que nos muestra Jesús. Jesús le está diciendo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Si tú no te dejas lavar los pies, no tienes compañerismo conmigo. Era lo que le estaba diciendo Jesús. Si tú no te dejas lavar los pies, no vas a entrar en una conexión profunda conmigo. Los que han sido lavados y limpiados por Él, dice la Biblia, que tienen parte con Él en su reino. Le dijo en el versículo 9 al 11, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza y lávame todo, ¿no, Señor? Y entonces Pedro seguía reacio, ¿no? A hacer que Jesús hiciera lo que Él decía que hiciera. Siguiendo, tomando la autoridad de líder, de liderazgo. Pero no, Jesús le dice, no, solo los pies. Solo es necesario que yo te lave los pies. El que necesita, el que está lavado, no necesita más que lavarse los pies, dice el Señor. Y quiero que vayamos en esta última historia, Lucas 2, 21, 22. Con esto quiero cerrar. Y habla acerca de cuando Jesús, este es el tercer ejemplo que te traía de Jesús, fue y lo presentaron delante del templo. Y hay dos historias aquí bien importantes que vamos a entrar, la de Jesús y la de Ana, la persona que se encontraba allí para recibirle. Lucas 2, 21 al 23. Y luego nos seguimos otros versículos 37 y 38.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y dice el versículo 36, estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su juventud, dice, y era viuda. Hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Vamos a hablar primero de la historia de Simeón y Ana. Jesús llega, María y José llegan al templo a presentar al niño y se encuentran con 2 personas, con Simeón y con Ana. Simeón comienza a dar una profecía acerca del niño y comienza a hablar del levantamiento y derribamiento de Israel. Y Ana habla en la Biblia que es la única mujer en el Nuevo Testamento que se habla de una profetisa. Y esta profetisa es Ana, dice, y hasta da el nombre de su tribu y de su padre, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y dice que Ana se casó a la edad de 14 años, más o menos, se casaban a la edad de 14 años, y que había vivido con su marido simplemente 7 años, y que era viuda ¿desde cuándo? Tenía 84 años. Entonces, aproximadamente esta mujer había sido viuda por 63 años. Y dice la Biblia que ¿qué hace Ana? Había consagrado su vida al Señor y dedicaba a orar, a ayunar y a hablar del niño. Ese era el trabajo de Ana, una mujer que había sido consagrada al servicio del templo y que toda su vida, después de quedar viuda, le sirvió al Señor. Un llamado a la oración, un llamado al ayuno, un llamado a la constante visita del lugar de la casa de Dios. Ella era llamada y nosotros somos llamados. La historia de Ana es una entrega a la vida, al servicio de Dios. Ella aparece ahí esperando al niño Jesús. ¿Y qué pasa antes de esa historia? Habla que Jesús fue llevado al templo. Y yo en esta semana, hace unas semanas, el pastor presentó unos niños acá. Y fue cuando se me encendió a hablar sobre esto. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a Cristo, yo llegué a los 8 años a la iglesia. Y a mí no me presentaron siendo bebé en la iglesia. Ya había yo tenido 8 años y mi hermano tenía 13 años. Y recuerdo que cuando mi papá se bautizó, el día que mi papá se bautizó, él decidió a mi papá y mi mamá que nos presentaran delante del templo, ya grandotes, ¿no? Pero yo entendí, me hizo recordar todo esto que el pastor hizo al presentar a los niños, cómo a mí me marcó esa oración. Cómo a mí me marcó que mis papás hubieran sido obedientes al Señor y venirnos al templo y presentarnos al templo de la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahí yo sé que Dios marcó mi vida en ese momento y me dio el propósito por el cual yo soy creada, del propósito por el cual yo estoy aquí. Entonces, si tú has tenido la oportunidad de presentar a tus hijos delante del templo de Dios, amén, qué bendición. Pero si no, yo sentí en mi corazón que cuando a mí me consagraron al Señor ahí, porque fue una consagración, me consagraron a su servicio, me consagraron para su obra, me consagraron para amarle. Ha sido mi decisión seguir ese camino. Y yo sentía en mi corazón que tendríamos que orar en este momento por nuestros hijos, aunque no los tengas aquí. Aunque no estén en tu mano, aunque no tengas, si no tienes hijos, toca tu vientre
y volverlos a consagrar al Señor y volverle a decir: Señor, aquí está mi hijo, aquí estoy yo para rendirme y consagrarme a tu servicio. Él otra vez hablaba, ¿no? De que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado. A veces menospreciamos los dones que Dios nos ha dado. A veces pensamos que no podemos servir en nada. Pero como esta mujer profetiza, su trabajo era orar, ayunar y estar presente en la casa de Dios. Y ese era su ministerio. No eran los grandes ministerios, eran estar en la presencia del Señor. Y así Dios ha puesto sobre nuestras vidas llamados, propósitos, ministerios, y lo único que necesitamos es lo que decía el Salmo 108: mi corazón está dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto, Señor, a amarte, a servirte, a rendirme a ti. Vamos a orar. Les voy a pedir que si pueden... acá está. Ando buscando. Vamos a ponernos de pie y te voy a pedir que te reúnas como familia. Si no está tu hijo, ora por él. Si está aquí, tómalo. Aquí traigo aceite. Si tú necesitas aceite, si tú no ungiste a tu hijo ni lo presentaste delante del templo, es oportunidad de que lo hagas hoy delante del Señor, porque lo presentamos, dice, delante del Señor. Los niños serán presentados delante del Señor. Padre, consagramos, Señor, este aceite que representa tu espíritu. ¿Es he? Presenta a tu hijo delante del Señor esta noche. Tómalo, bendícelo, ora por él. Señor, bendecimos a nuestra generación, Padre. Bendecimos, Señor, a unas generaciones, Padre, que no hemos visto, Señor. Señor, oramos, Señor, por vientres que no han sido abiertos, Señor, para consagrarlos a ti, Padre. Oramos, Señor, por los hijos espirituales que nos has dado, Padre. Oramos por nuestros hijos físicos, Padre, que has traído, Señor, a tu regazo, Señor. Señor, hoy los presentamos delante de ti, Padre, porque creemos que hay promesas, Padre. Creemos que hay promesas de bendición sobre nuestras generaciones, Padre. Hasta la tercera, hasta la cuarta generación, hasta millares de generaciones, Señor, serán benditas, Padre, porque creímos en ti, Señor. Queremos consagrar a nuestros hijos, Padre, a tu servicio, Señor, a tu obra, Padre, a tu ministerio, Señor. Hoy dedicamos, Señor, a aquello que tú nos diste por herencia, Padre. Aún, Señor, los que se han ido lejos de casa, Señor, los reclamamos para el reino, Padre. Los reclamamos para Jesucristo, Señor. Reclamamos a nuestros hijos, Padre, que se han alejado, Señor. Los reclamamos para ti, Señor, porque hay promesa, Padre. Hay promesa sobre nuestra casa, Señor, que los que creyéremos, Padre, serían salvos, Señor. Nuestras generaciones, Padre, bendice a tu hijo, bendícelo, bendice sobre tu vientre, aun cuando no esté aquí. Bendice sobre tu vientre a tus generaciones, Padre. Yo te pido, Señor, que los llenes de poder, Señor, que los llenes de dones, Padre. Llena a nuestros hijos con dones sobrenaturales, Padre, sobre dones, Señor, que aún nosotros no entendemos, Señor, que se le van a levantar predicadores, Padre, profetas, evangelistas, misioneros, Señor, sobre nuestra casa, Señor. Yo te pido que nuestros ojos aún, Señor, por tu gracia nos permitan ver, Señor, eso. Que por tu gracia nos permita ver, Señor, que nuestra generación, Señor, ha sido marcada por ti, Señor. Ha sido marcada, Señor, con el sello de Jesucristo, con la palabra de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, porque desde el día que me consagraron, Padre,
Yo creí en ti, Señor, y creí y sigo creyendo en tus propósitos y sigo creyendo en tus planes, Señor, hasta que yo te vea cara a cara, Señor, hasta que yo te vea, Señor, hasta que te veamos, Padre, cara a cara, Señor. Confiemos en quién eres tú, Señor, en tu poder, en tu gracia y en tu gloria, Padre. Yo te doy gracias por el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.